Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar un día más en este lugar para compartir de su palabra, que es lo más importante. Amén. Y queremos continuar con nuestro estudio de Cristología. Sería nuestra tercera sesión. Ya vamos entrando al meollo del asunto, al centro del viaje, y nos vamos aproximando al final, ¿verdad? Porque todo lo que inicia tiene que terminar. Amén. No obstante, es necesario que nosotros tengamos presentes siempre estos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es Cristología, hermanos? Ustedes que han estado prestando atención. Cristología es el estudio de la persona y de la obra de Jesucristo. Pero no como quien estudia a un personaje histórico o como quien asume un conocimiento académico, sino que al estudiar a Cristo, nuestra fe se debe afianzar y arraigar en la verdad de aquello que hemos creído. ¿Y qué es lo que hemos creído? Que en la persona de Cristo, o en la persona divina del Verbo de Dios, existen o habitan dos naturalezas. Hay dos naturalezas, una humana y una divina, que están unidas, pero que no se confunden, no se mezclan, ni crean confusión. Amén. Por tanto, nosotros confesamos que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por tanto, toda aquella persona que no confiesa que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, no es salvo. Ni los judíos que no reconocen a Jesucristo, ni los musulmanes, ni los testigos de Jehová, ni los mormones y sectas semejantes son salvas porque no confiesan esta vez que Jesucristo es Dios, pero que Jesucristo es hombre. Aleluya. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque estas dos cosas son naturalezas que se sustentan en la persona. Nosotros los seres humanos somos personas, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Y en la persona de nuestra humanidad existe una sola naturaleza, la humana. Somos seres humanos. Pero en la persona de Cristo, eternamente, por cuanto Él es Dios, le pertenece la naturaleza divina. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, como dice también Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo o Cristo, que es Dios eterno, se hizo hombre. Por tanto, también le pertenece la naturaleza humana. Pero siendo hombre, o más bien en la experiencia de la naturaleza humana, Cristo tuvo un inicio, o la naturaleza humana tuvo un inicio. La naturaleza humana no es eterna, el Verbo es eterno, Cristo es eterno, la persona divina es eterna, pero Cristo en su humanidad tuvo un punto de comienzo, que es el que nosotros vimos el sábado anterior con la anunciación. Cuando el ángel Gabriel aparece en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, ¿verdad? La madre de Juan el Bautista, aparece en una pequeña ciudad de Nazaret y se le aparece a una joven doncella desposada llamada María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque has hallado el favor de Dios. Dios te ha concedido gracia. Dios es la fuente de toda gracia, ¿no? Dice Juan que en Cristo hallamos toda la plenitud de la gracia y la verdad. Es Dios la fuente de la gracia, no María. María no es fuente de gracia ni dadora de gracia.
como enseñan algunos. No, es Dios quien ha visto a María y ha hecho que ella alcance gracia. ¿Y cuál es esa gracia especial que fue derramada de parte de Dios sobre María? Que ella fuera la madre de la naturaleza humana del Salvador. Es decir, la madre del Señor en su humanidad. Amén. Pero que esto no nos lleve a cometer el error cristológico de pensar que María es solo la madre de Cristo, ciertamente en el sentido de su humanidad. Pero recordemos que es la madre de Jesús, pero que en Jesús hay dos naturalezas. La naturaleza humana la va a asumir de María. Pero quien nació en el vientre de María, quien fue concebida en el vientre de María, era Dios. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo nosotros explicamos o entendemos esto? Hermanos, hay cosas que son un misterio. Y cuando nosotros decimos que son un misterio, son cosas que le competen a Dios. ¿Cómo explica el ángel Gabriel este suceso, este milagro? Él dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, de tal manera que lo santo o el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. La persona divina de Cristo, que es Dios eterno, se hace hombre. Por tanto, María es la madre del Señor Jesús. Y así lo llama el libro de los Hechos, ¿sí o no? La madre del Señor Jesús. Los católicos utilizan el término la madre de Dios, ¿sí o no? Ahora yo les hago una pregunta, ¿es incorrecto o es correcto el término madre de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Dígalo, señor. La naturaleza es madre de Dios también. Porque Exactamente, porque es madre de la persona de Dios, del Señor Jesucristo. Lógicamente nosotros sabemos que ella no es la madre de la naturaleza divina porque le pertenece al Verbo eternamente. Es madre de la naturaleza humana, de la persona de Cristo. Por tanto, María es la madre del Señor, pero no es errado decir que es la madre de Dios en el sentido de que la persona de Cristo es Dios. Quitada esa confusión, ¿verdad? Y ese aspecto que es bastante complejo, nosotros podemos ahora hablar verdaderamente de su humanidad. Nosotros vamos a hablar de algo que conocemos como Evangelio. Y en el Evangelio nosotros estudiamos ¿qué cosa? La persona y la obra de Jesús de Nazaret. ¿Sí o no? Amén. ¿Y desde dónde empiezan los evangelios a hablarnos acerca de Jesús? Sobre todo los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es un evangelio que nosotros podemos dejar aparte, porque el evangelio de Juan tiene como único propósito mostrar la divinidad del Verbo, o la divinidad de Jesús. Pero los evangelios sinópticos empiezan, Mateo empieza por algo que muchas de ustedes se han saltado alguna vez, la genealogía. ¿Cuántos se leen la genealogía? ¿Verdad? El fulano engendró al sultán, y el sultán engendró al fulano, y el fulano engendró al fulano, y el otro fue padre del fulano. Seamos serios, ¿verdad? Muchas veces cuando hemos llegado a la genealogía nos la saltamos, decimos, esto lo ponemos aparte. Pero ¿por qué Mateo inicia con una genealogía? Porque recordemos de que los profetas habían anunciado que el Mesías sería del linaje de David. Por tanto, conviene cerciorarnos de que Jesús verdaderamente desciende de David. Y que el Mesías sería simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham. Por tanto, también conviene saber si verdaderamente el Mesías venía de Abraham. Y Mateo empieza desde Abraham, ¿sí o no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y sucesivamente. Pero también nosotros sabemos por las mismas profecías que el Mesías debía ser de la tribu de Judá. Yo les pregunto, Jesucristo, cuando usted lee la genealogía, ¿desciende de Judá, sí o no? Sí. ¿Y de quién era? ¿Y de qué linaje específico? Porque Judá tuvo varios hijos, ¿sí o no? Los dos primeros, dice el primero,
que fue malo ante los ojos de Dios y Dios lo mató, ¿sí o no? Cuando leen Génesis 38. Y el segundo, que debía tomar a la mujer del primero para levantarle descendencia por la ley del levirato, no lo hace. Se acuesta con la mujer, pero no quiere levantarle descendencia a su hermano, y eso le desagrada a Dios y también se muere. Y entonces Judá se queda con un hijo menor, pero tiene miedo de que al entregarle a la mujer también se muera. Y entonces le dice a la mujer: vete a la casa de tu padre, y cuando mi hijo crezca yo te lo voy a dar. Pero Judá no lo hace. Pasado el tiempo, dice el relato bíblico, se le muere la mujer a Judá. Y Judá, ¿verdad?, en su tiempo de luto sube a un lugar y ahí se encuentra en el camino con una mujer ramera. Y se acuesta con ella y ella concibe, y después nosotros vamos a descubrir que no era más ni nada menos que Tamara, que reclamaba a Judá que no le diera por mujer a su hijo menor como dictaba el procedimiento y la tradición de la época. Y entonces de esa mujer Judá concibe dos hijos. El primero se llama Fares, aunque en realidad el primero que nació fue el otro, fue Sará. Sin embargo, Fares dice que se abrió brecha, porque eso significa su nombre, y de Fares viene el Mesías. Entonces por eso es que Mateo empieza con una genealogía. La genealogía no está ahí para adornar el evangelio, hermanos. Es para que nosotros entendamos de dónde viene el Mesías. Recuerden que Mateo está escribiéndole a los judíos y está probando que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el Salvador de Israel, es el Rey de Israel que había de venir. Ahora quiero que nosotros, teniendo todas esas cosas presentes, entremos a la cuestión. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 3:16. Sí. Y sé que para el joven acá puede ser todavía más confuso que para nosotros. Por eso a partir de este momento voy a ir lo más despacio que pueda para que todos podamos aprender. Porque yo también estoy aprendiendo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí me le ayudan al joven. Y dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Hoy está famoso esto, 3:16, ¿verdad, hermano? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice? Fue manifestado en carne, hablando de Cristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y nos vamos a quedar con esta frase: Dios fue manifestado en carne. Recuerde, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pablo utiliza algunas expresiones curiosas y las encierra bajo esta palabra: misterio. Esto quiere decir que todo lo relacionado a Cristo era algo que estaba oculto en el antiguo pacto, ¿verdad? Usted no encuentra, al menos de manera directa o de manera clara, a Cristo en el antiguo pacto. Pero si usted lee con mucha atención, se dará cuenta que todo el antiguo pacto está apuntando a Cristo como un misterio, como algo que está velado. Y quiero detenerme aquí para explicar algo. Pablo lo explica, si no me equivoco, en 1 Corintios capítulo 3 o en 2 Corintios capítulo 3, que para los judíos ese velo todavía les está puesto en los ojos cada vez que leen a Moisés. Dice, ¿sí o no? Eso dice Pablo. Pero que cuando se les sea quitado, reconocerán a Cristo y entenderán la obra del Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad.
Los judíos siguen cegados a este misterio, salvo aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Señor. Pero era un misterio que estaba oculto en el antiguo pacto, solo dado a conocer en profecías y símbolos que apuntaban a esto, tanto así que incluso la gente de su época o de la época en la que Jesús viene, no entendió quién era Jesús. Lo leímos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 9 al 11, dice: aquella luz verdadera venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, hasta qué punto la gente de la época, incluso de Jesús en el siglo I, estaba tan cegada, no había entendido lo que el Antiguo Testamento estaba apuntando y señalando, que era Jesucristo, que cuando Jesucristo se manifestó no lo conocieron. Y los judíos lo rechazaron, salvo aquellos que recibieron a Jesús. Israel esperaba a un Mesías. Sí, esperaban a un Mesías. Sabían que vendría un Mesías enviado por Dios. Y por sus características, ellos deseaban que el Mesías fuera un guerrero del linaje de David. Ellos sabían que iban a nacer en Belén, que era la ciudad de David. Ellos esperaban que fuera un guerrero, que fuera del linaje de David y que venciera a los romanos, porque estaban oprimidos por los romanos en esa época, y que restableciera el reino. Pero no esperaban que Dios mismo, para explicarlo más claro, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara. Además, con un propósito muy diferente al que tenían los judíos en su agenda. Y nosotros sabemos cuál es ese propósito. Juan 1:18. ¿Cuál era el propósito de Jesús al venir al mundo? Morir por los hombres, por el pecado de los hombres, para proveernos salvación, pero también para revelarnos al Padre, para darnos a conocer a Dios de una manera tanto más clara como no se había dado a conocer Dios en el antiguo pacto, porque Cristo es, según Hebreos capítulo 1, versículo 2, por quien en los postreros tiempos nos ha hablado el Padre, el cual es el resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Quien conoce a Cristo, quien escucha a Cristo, verdaderamente conoce a Dios el Padre. Porque Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo unigénito, que ha enviado al mundo para proveer salvación a los hombres. Por tanto, conviene explicar este término para comprender lo que abordaremos en esta sesión de estudio. Aunque sea eternamente Dios, puesto que es una persona divina la que se encarna, según Juan 1:14, ¿verdad? El verbo se hizo carne, se hace hombre y deviene a esa condición. Esto es, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Esto quiere decir que la segunda persona de la Trinidad, en la que subsisten dos naturalezas y que por ella se expresa, nosotros nos conviene que nos aproximemos a la realidad de su humanidad. Dicho de otro modo, el Dios Santísimo se manifestó en carne. Dios se hizo hombre, o como Pablo nos lo dice, Dios fue manifestado en carne. No solo tenía una apariencia de carne, Él verdaderamente se hizo hombre. ¿Qué implica que verdaderamente se hizo hombre? Que todas las debilidades comunes a los hombres, sus necesidades fisiológicas, las experimentó Cristo. Exactamente, se hizo hombre para morir por los hombres, para podernos sustituir en la cruz, para poder ser ahora la cabeza federal, el representante de la humanidad. De ahí a que Pablo lo llame el segundo Adán. Porque ¿qué pasó con el primer Adán? Cayó ante el engaño de la serpiente, ¿sí o no? Y nosotros vamos a ver, si ustedes leen Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando Jesús se enfrenta a Satanás, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo mismo que ocurrió en el Edén. El diablo viene a tentar al segundo Adán como había tentado el primer Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán se mantuvo firme en su Dios. El primer Adán no creyó a la palabra de Dios. El segundo Adán venció al diablo
diablo citándole la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios para demostrarnos que el segundo Adán venía a aplastarle la cabeza a la serpiente, como lo había anunciado el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Gloria a Dios? El segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, venció a Satanás, no cayendo en la tentación, no dejándose seducir por las glorias de este mundo, porque Él tenía puesto, dice Hebreos capítulo 12, el gozo más sublime por el cual menospreció el vituperio de la cruz. Aleluya. O como dice Isaías capítulo 53, que Él vería el linaje, que Él vería el resultado de la aflicción de su alma y se sentiría satisfecho. Por eso nosotros podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo carne. Y dejemos claro algo para abordar su humanidad y los puntos que queremos abordar en esta mañana. Hablar de hombre es hablar de tiempo. Dios es eterno y habita en la eternidad. Por tanto, Él no está sujeto a las limitaciones del tiempo y del espacio, porque Él es el que creó el tiempo. No dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, crear. Hizo, comenzó la acción y después de eso dice, y fue la mañana y la tarde del día primero. Comenzó el tiempo a transcurrir en el momento en que Dios se determinó a crear, pero Dios está fuera del tiempo. Dios habita en la eternidad, Dios es eterno, Él no está sujeto al tiempo. Para Él hay un continuo presente que nunca termina, porque Él es eterno. Eso es eternidad. Dios es un ser atemporal. Porque para Él, como dice, ayer, hoy y por los siglos. Él mira el pasado como si fuese ahora. Él mira el presente mientras ocurre. Y Él puede mirar al futuro como si Él también estuviese ahí, porque Él está allí. Para Dios el tiempo no transcurre. Por eso el apóstol Pedro y los salmos utilizan esta expresión: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo no es igual para Dios. Porque el tiempo no transcurre para Dios, porque Dios es eterno. Pero nosotros los humanos no somos eternos. Estamos sujetos a las limitaciones del tiempo. Por tanto, al hablar de que Cristo se hizo hombre, es conveniente saber que Cristo, el Dios eterno, entra y participa ahora de la temporalidad humana. Se hace hombre y rompe la historia. ¿En qué año estamos? En el año 2024, ¿después de qué? De Cristo. Y antes, ¿cómo decimos el tiempo antes de Cristo? Antes de Cristo. Cristo entra al tiempo y parte de la historia. Un suceso tan trascendental. El Dios atemporal participa de la temporalidad humana en su humanidad. Porque hablar de tiempo es hablar de historia. De modo que para abordar el tema de la humanidad de Dios el Hijo es preciso relacionarla con el tiempo. ¿O no dice esto lo que ya hemos citado en Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, nacido de mujer, bajo la ley. Cuando se llegó la hora, Cristo entra a la historia. Cristo entra a la historia. Irrumpe en la historia. No ha sido eterna su naturaleza humana como lo es la divina, que eternamente le pertenece. Con esto decimos que su humanidad comenzó a existir en un determinado momento del tiempo de los hombres, anterior a lo cual Dios no era hombre. Pero esa condición de hombre no puede estar desvinculada de la historia, pues la historia humana de Jesús está registrada en los evangelios. ¿Desde dónde? Desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos. Leamos lo que dice Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia,
hechos concretos, acontecidos en nuestro tiempo, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas no solamente habla de la historia como sucesos que pudieron acontecer, sino que habla de la historia de Cristo como sucesos que son ciertísimos, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Para los que dicen que la fe se desconecta de la ciencia o de la racionalidad, todo aquel que afirme eso miente. Por eso los ateos mienten. Porque todo aquel que comience a estudiar estos hechos con rigurosidad, pero también con la intención de aprender y de conocer a Dios, Dios le mostrará la verdad. Por eso es que también en la historia de los hombres, en la historia universal, nosotros podemos encontrar evidencia de que Jesucristo fue un ser, un personaje histórico que vivió en una época concreta y pasaron hechos concretos, ¿sí o no? Y dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Y esto nos tiene que llevar a quedarnos con una cosa: no existe un Jesús de la fe y un Jesús de la historia, porque hay un solo Dios y un solo Cristo que se hizo hombre, hermanos. Hoy la crítica liberal nos dice el Jesús histórico, el personaje, el judío, Jesús de Nazaret, y también, pero el Jesús de la iglesia es un Dios, es un personaje mitificado, deificado. No es cierto. Nosotros no confesamos eso. Nosotros confesamos que aquel Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, era Dios que se hizo Dios. Gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos seguridad. Lucas afirma que investigó con diligencia. No solamente se quedó con lo que los apóstoles enseñaban, ¿sí o no? Él investigó para comprobar si lo que los apóstoles habían estado predicando era la verdad. ¿Y a qué conclusión llegó Lucas? Que las cosas que han acontecido entre nosotros son ciertísimas. Y se ha propuesto, dice, escribírnoslas por orden. Y comienza desde el anuncio del nacimiento de Juan en adelante. Y después nos habla de la anunciación del nacimiento de Cristo. Pues la historia humana de Jesús contenida en los evangelios recoge los aspectos que ponen de manifiesto la realidad de su humanidad, la expresión visible humana del Verbo eterno. No existe en la verdad revelada un Jesús de la historia y otro de la fe. Cristo es el único y el mismo Dios encarnado. La historia revela la acción de Dios en su naturaleza humana. La fe acepta y se sustenta en las verdades reveladas en las Escrituras. Como el Verbo de Dios participa de nuestras limitaciones y nos acompaña en nuestro camino. ¿Quedamos claros en esto, hermanos? Nuestro Señor, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, irrumpió en la historia de los hombres. Y Lucas afirma que eso fue así, después de haber investigado diligentemente todo. ¿Y por qué nosotros podemos tener seguridad de esto? Vamos a hablar acerca de la primera Navidad y el cumplimiento de las profecías. El nacimiento de Jesús es fundamental. Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, y a partir de este momento vamos a usar mucha Biblia, hermanos, porque quiero que nuestra fe esté fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7 hablan acerca de esto, y dice: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, pues estaba embarazada. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se dieron cuenta de algo? Lucas nos dice cuándo aconteció el nacimiento de Jesús. Nos dice que fue en los días de Augusto César. ¿Y quién es Augusto César? Conviene que sepamos quién es Augusto César. Augusto César, su nombre era Octavio o Octaviano. Él era hijo de la hermana de Julio César. Es decir, era sobrino de Julio César. ¿Ustedes han oído de Julio César, verdad? Famoso. Y conforme fue pasando el tiempo, Julio César decide adoptar a Octavio como su hijo, ¿verdad? Para que sea su heredero. César es asesinado alrededor del 47 a.C. Y después de esa época, las guerras internas de Roma amenazan con romper a la República Romana. Y entonces se forma un triunvirato entre este Octavio, Marco Antonio, que es famoso por ser el hombre que estuvo con Cleopatra, la última faraona de Egipto, ¿verdad? ¿Han escuchado de Cleopatra? Y otro más que no es muy relevante porque al final entre Marco Antonio y Octavio se lo van a terminar, ¿verdad? Como hacen los políticos, más en esa época. Y por 13 años van a convivir juntos, hasta que en el año 31 antes de Cristo, Marco Antonio y Octavio entran en guerra. Las fuerzas de Marco Antonio eran superiores en número a las de Octavio, sin embargo las de Octavio estaban mejor preparadas para el combate y derrotan a Marco Antonio en batalla y toman Egipto en el año 30 antes de Cristo. Y durante 3 años él quedó como, digamos, el cónsul absoluto, con todo el poder. Y en el año 27 antes de Cristo, es decir, 3 años después de esa batalla, el Senado aprueba que Octavio tome el título de Augusto. Augusto significa consagrado, de que es exaltado. Desde ahí una severa rebelión contra Dios, ¿no? Y toma el título de César. Y se proclama como el primer emperador o el imperator, es decir, el jefe de las fuerzas armadas de Roma. Que después imperator pasará a ser símbolo de emperador, es decir, de gobernante supremo. Y es en los días de este hombre que va a gobernar desde el 27 antes de Cristo, es decir, 27 años antes del nacimiento de Jesús, hasta el 14 después de Cristo, es decir, aproximadamente 4 décadas. ¿Cuándo nace Jesús? Jesucristo nace en los días de Augusto, ¿sí o no? Jesucristo, el nacimiento, según los historiadores, ocurre, y esto aquí va a ser algo confuso, en el año 6 al 4 antes de Cristo. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede nacer Cristo antes de Cristo? Bueno, eso es simplemente por un error de cálculo del calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano. Es un calendario que no es exacto, hizo un cálculo aproximado de cuándo nació Cristo, pero entendamos que nació entre el año 6 y 4 antes de Cristo. Por tanto, nace en los días en que Augusto gobierna. Por tanto, tenemos un hecho concreto que nos avala que hay una historia. Nosotros podemos ir a la historia y comprobar esto. Lucas no deja al azar, no entra como era una vez, como cuando contamos un cuento, no, ¿verdad? Él habla de hecho concreto. En los días de Augusto César, él publicó un decreto para que todo el mundo fuese empadronado, censado. Por tanto, todos los hombres debían ir al lugar de su nacimiento. Recordemos que José estaba viviendo en Galilea, en Nazaret, porque allí estaba la esposa
porque vivía la mujer con la que se iba a casar. Y porque en aquel tiempo había un proverbio: si tú quieres riqueza, viaja al norte, a Galilea. Y si tú quieres sabiduría, viaja al sur, a Judea. José muy probablemente quería riqueza, ¿verdad? Y viaja al norte, que era la zona más próspera. Era, digamos, como donde se daba la mayor actividad económica de Israel en esa época. Y por eso se había mudado a Galilea. Pero él había nacido en Belén, porque era del linaje y de la familia de David. Y recordemos, y vamos a ver algunas cosas, antes de que nosotros continuemos en esto. Lo primero que nosotros vemos en el cumplimiento, en el nacimiento de Jesús, es lo que dice Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14. Jesucristo nacería de una virgen, nacería de una mujer. Isaías 7:14 dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Nacería de una mujer, sí o no? Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. Jesucristo debía nacer en Belén, el Mesías debía nacer en Belén de Judá, según lo que dice Miqueas 5:2. Leámoslo, Miqueas 5:2. Dice la palabra del Señor: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y a nosotros el primer sábado vimos que este que sale como regidor o Señor en Israel es el Hijo de Dios, que es eterno, porque sus salidas son desde los días de la eternidad. Pero ahora nos fijamos: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y dónde dice Lucas que nació Jesús? En Belén de Judea. Porque ahí había ido José con su esposa que estaba encinta. Y estando allí, dio a luz a su hijo primogénito. Amén. ¿Van siguiendo la secuencia, hermanos? Gloria a Dios. Él debía ser del linaje de David. Ustedes lo pueden leer en sus casas, en 2 de Samuel, capítulo 7, los versículos 12 al 16. Dios promete que levantará a un hijo de David, cuyo reino, 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. ¿Y de dónde era José? De la familia y del linaje de David. Y yo les hago una pregunta: ¿de dónde era María? No me diga que era la que vendía tortillas, hermano. María, según nosotros leemos en Lucas capítulo 3, en la genealogía que nos provee Lucas, María era también de la familia de David, pero descendían de otro hijo de David que no era Salomón, sino que era Natán, uno de los hijos de David nacido en Jerusalén. Y no me pregunten quién es Natán, porque la Biblia no nos dice mucho. María también era de la familia de David. Por tanto, se cumple acá que Jesús es hijo de David. Debía ser de la tribu de Judá, como nos lo dice Génesis capítulo 49, versículos 10 y 11. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Génesis capítulo 49, versículos 10 y 11. Jesucristo debía ser de la tribu de Judá. Y debía ser antecedido por Elías. En este caso, Juan el Bautista. ¿Sí o no? Como nos lo profetiza Malaquías en el capítulo 4, el versículo 5, y el capítulo 3, el versículo 1. Y esto nosotros encontramos el cumplimiento de esta profecía, o de esto, en Mateo capítulo 11, los versículos 7 al 14. Jesús testifica acerca de Juan, y Él les dice, y si quieren recibirle, Él era el Elías que había de venir. Juan el Bautista era el Elías que venía a anunciar la venida del Mesías. Mateo 11, versículos 7 al 14. ¿Y por qué Jesús nació en los días de Augusto César? Porque después de todos esos conflictos, Augusto instauró lo que se conoce en la historia como la paz romana. Es decir, que en ese periodo concreto de tiempo,
no hubieron guerras. El mundo estaba en paz. Luego de los últimos 4 siglos antes de Cristo, de constantes conflictos, finalmente había ocurrido un periodo de paz. Y en ese periodo de paz nace el príncipe de la paz. Augusto César había sido un salvador político para el mundo. No obstante, en los días de Augusto nacía el que sería el salvador del mundo, el verdadero salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Una vez nosotros teniendo eso presente, ustedes pueden leer todo el capítulo 2 de Lucas y podrán ver algunos pasajes de la niñez de Jesús en los que no me quiero detener por el tiempo. Simplemente quiero que notemos algo, lo que dice Lucas en el capítulo 2, en el versículo 52, y esto nos prueba la humanidad de Jesús. Vamos a leer versículos 51 y 52. Esto nos va a probar la humanidad de Jesús. Y es algo muy interesante, hermanos. Y descendiendo con ellos, y volvió a Nazaret, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret. Jesús se había quedado en el templo. Y estaba sujeto a ellos. Jesús, como niño, como hijo, se sujetó a sus padres terrenales. El Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vemos ahí como un muchachito obediente a sus padres. Hasta en eso nos da ejemplo el Señor. ¿Cuántos fueron obedientes a sus padres? ¿O algunos le dieron guerra? Jesucristo fue obediente a sus padres. Ese niño, que era Dios, se sujetó a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y qué dice el versículo 52? Y Jesús crecía como cualquier otro niño, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía, Jesús se desarrolló. Jesús, imagínense a nuestro Señor pasando por todas las etapas, creciendo como un joven, un adolescente, crecía en tamaño, pero a diferencia de muchos de nosotros, Jesús crecía en sabiduría también. Amén. Y crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Incluso en su niñez, Jesús hacía lo que agradaba a Dios. Y era agradable a la vista de los hombres todo lo que el Señor hacía. Y esa expresión, crecía en sabiduría, nosotros tenemos que notarla porque es importante. Porque el segundo aspecto que nosotros vamos a ver es un ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús era Dios y por tanto tiene todos los atributos de Dios. Tiene la naturaleza y el ser de Dios. Es Dios. ¿Sí o no? Por tanto, Él era omnipotente, omnipresente, omnisciente y todos los atributos no comunicables de Dios, y los comunicables estaban en Él. Pero en su humanidad, el verbo de Dios se limita, se sujeta a las limitaciones humanas. Y por tanto, en su misión como hombre y como Mesías, Él debía de vivir en todo en dependencia del Espíritu Santo de Dios, dándonos ejemplo a nosotros los creyentes. Porque ¿cómo viven los creyentes? En dependencia del Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu Santo de Dios nosotros no podemos hacerlo. De la misma manera, Jesús se sujetará y dependerá del Espíritu Santo, ojo, para cumplir con la misión como Mesías. Porque si ustedes leen, y lo vimos, los evangelios se darán cuenta que Jesús realizó ciertos milagros o ciertas acciones sobrenaturales que evidenciaban que Él era Dios Todopoderoso. Porque Él comandaba la tempestad, calmaba las aguas, caminaba sobre ellas, multiplicaba el pan, resucitaba a los muertos. Y esas cosas solamente las hace Dios. Pero en todos aquellos milagros y señales que Él debía hacer como Mesías y en su vida diaria, debía vivir en obediencia y en sumisión al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Jesús lo vemos creciendo en gracia y en sabiduría. ¿Por qué? Porque Él era enseñado por el Señor.
Él dependía del Señor. Jesús vivió su ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Leamos Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Acá nosotros lo vemos mucho más claro. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan 3, 13 al 17, hermanos. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús no realizó un solo milagro hasta cuando le llegó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Porque la niñez de la adolescencia no habla nada. Jesús se sujetó y vivió como un hombre más, lógicamente haciendo la voluntad de Dios y sin pecar, pero vivió como un hombre más. De ahí que nosotros lo entendamos como el carpintero. Muy probablemente se dedicó a la carpintería, trabajó, ¿verdad? Un ejemplo en eso, trabajaba, vivió su vida, compartió con sus hermanos, hizo amigos. De ahí que nosotros entendamos que Jesús era amigo de Lázaro, ¿sí o no? Hizo amigos Jesús, no era antisocial, hizo amigos. Haga amigos, hermano. Jesús hizo amigos, nosotros tenemos que hacer amigos. Jesús vivió como hombre entre los hombres, comió, durmió, estudió, porque lo vamos a ver. ¿Y cómo sabe qué hombre de letras? Dice, es que en su casa, recuerden que todos los judíos instruían a sus hijos en casa, les enseñaban la ley, les enseñaban acerca de la escritura. Lógicamente después podían ir a una escuela rabínica y terminar su formación como Pablo, que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Jesús no fue a una escuela rabínica, pero aprendió en casa, de padres piadosos. María y José fueron buenos padres para Jesús. Le dieron ejemplo y le enseñaron. Véase eso, qué increíble. Dios valora la familia. Dios valora la figura paterna y materna. ¿O no dice la Biblia que estuvo sujetos a él? Jesús nos da ejemplo para que valoremos estas cosas. Y cuando llegó el momento, Jesús desciende a Juan para ser bautizado. Y cuando es bautizado, entonces sí, el tiempo se ha acercado. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús y Dios el Padre testifica: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dirá después, más adelante en Mateo 17, en la transfiguración: a él oí. Y entonces Jesús comienza su ministerio hasta que fue investido de poder. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo los discípulos tenían que comenzar a predicar? ¿Qué les dijo Jesús? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Jesús estuvo en el anonimato hasta que fue investido con el poder de lo alto. Nosotros no podemos. Si Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad no anduvo predicando y haciendo cosas sin el Espíritu, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros sin el Espíritu? Tenemos que depender del Espíritu. Debemos que pedirle a Dios que nos envista de poder de lo alto para que podamos hacer efectiva la obra de Dios, así como Jesús nos da ejemplo a nosotros. Y cuando llegó el momento, fue investido de poder y comenzó a predicar. Y dice Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25, mira el resultado de predicar en el poder del Espíritu Santo. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Las profecías se cumplían en Jesús de Nazaret, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remedaban las redes, y los llamó. Y ellos entonces al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. ¿Y qué dice? Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Un ministerio en el poder del Espíritu Santo produce resultados gloriosos. Aleluya. Los enfermos se sanan, los endemoniados son libres y los pecadores se salvan. En el poder del Espíritu Santo. Y vemos que la predicación de Jesús era bastante sencilla. ¿Qué le decía Jesús? Arrepiéntanse. Y la gente venía en arrepentimiento. Amén. Y dentro de este ministerio en el poder del Espíritu, ya nosotros vimos, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, como lo dice Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. ¿Qué estaba leyendo Jesús? La Biblia, las Escrituras. Leía concretamente el libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo 1. Pero también hay otros pasajes de Isaías que profetizan que la vida del Mesías sería una bajo el poder del Espíritu Santo. Y se los doy para los que quieren anotar. Isaías 11, versículos del 1 al 5. El capítulo 42, los versículos del 1 al 7, e Isaías 35, los versículos 4 al 6. Jesús sería ungido por el Espíritu, y Jesús nos dice acá que esa escritura se cumplió. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Qué significa Cristo? Cristo es un título que significa ungido. Cristo era el ungido en mayúsculas de Dios. Amén. Él era el autorizado por el Padre para ejecutar su voluntad en la tierra. Y actuaba en el poder del Espíritu. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Pero si ustedes leyeron conmigo 1 Timoteo 3:16, la Biblia no solo dice que fue manifestado en carne, ya nosotros vimos que Él se manifestó en carne, y que Él ha vivido o ha sido justificado en el Espíritu. Es decir, su ministerio se basa en el poder del Espíritu Santo. También ha sido visto de los ángeles. ¿Y qué es esta expresión visto de los ángeles? Si ustedes leen Lucas capítulo 2, los versículos del 8 al 20, se darán cuenta que apareció una multitud de las huestes celestiales, ¿sí o no? Los ángeles se manifestaron en el día de su nacimiento y alabaron a Dios. Cuando Jesús es tentado, fue tentado por Satanás. ¿Y qué era Satanás? Un ángel, un ser espiritual.
Eso representa, fue visto por los ángeles. ¿Sí o no? Y después de que venció al diablo, dice, y vinieron los ángeles y le servían. Los ángeles, ¿a quién sirven? A Dios. Y si están sirviendo a Jesús, ¿están sirviendo a quién? A Dios. En su humanidad enfrentó la tentación, pero como Dios fue servido por los ángeles. Amén. Pero también hay otro aspecto muy curioso de esto, y quiero que vayamos a Marcos, capítulo 1, los versículos 32 al 34. Mira lo que Jesús hacía como Mesías. Marcos 1, 32 al 34. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Y qué son los demonios? Seres espirituales, que en algún momento fueron ángeles que se rebelaron contra Dios. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Yo quisiera haber estado ahí, hermano. Pero el Señor sigue aquí, hermano, y sigue sanando a los enfermos. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Si ustedes leen este mismo relato en Mateo, dirán, porque sabían quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. No dejaba hablar a los demonios. Qué curioso. Ya nosotros lo vimos. La gente de su época no entendía quién era Jesús, pero los demonios sabían quién era. Qué triste es que muchas veces, hermano, el mundo sepa, distorsionadamente algunos, quién es Jesús y la iglesia no. Por eso es que nosotros estamos estudiando a Cristo, para que sepamos quién es Él. Amén. ¿Y por qué creemos lo que creemos? Los demonios le conocían. Eso dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan. Sí, los demonios conocen quién es Jesús, pero no se sujetan a Él. Fue visto de los ángeles, servido por los ángeles de Dios y enfrentado por los ángeles de las tinieblas. Y esto se ve más claramente cuando analizamos Marcos capítulo 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salía él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un demonio, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Cómo es posible, hermano, que los demonios se arrodillan ante Jesús y nosotros los seres humanos, ¿verdad?, hablando de los que no quieren nada con Dios, obstinen su corazón? ¡Qué terrible! Como diría Charles Spurgeon, el ateísmo es una cosa tan atroz que ni los demonios se atrevieron a eso. ¿O no dice el Salmo 14, dice en su corazón, no hay Dios? La necedad del hombre nos lleva a negar a Dios, algo que ni los demonios se atrevieron, porque viéndolo de lejos supo quién era Jesús. Otro ejemplo, cuando Pablo está predicando y está echando fuera a los demonios y aquellos exorcistas, ¿recuerdan? Los hijos de Seba quieren sacar al demonio. Os conjuro por el nombre de Jesús, que predica Pablo, y le dice, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quién es. Conocían a Jesús y saben lo que hay en los hijos de Dios. El diablo nos conoce. La gran pregunta es, ¿somos un peligro para el diablo? Jesús era un peligro para Satanás y su reino, y trató de destruirlo. Los apóstoles fueron un peligro para Satanás y su reino, y trataron de destruirlo. La pregunta es, ¿se tomará la molestia el enemigo de intentar destruir a nosotros? No, mira, ay, esto están tranquilos, mira, están durmiendo. Ay, ya no va a haber culto porque llueve. ¿Verdad, hermano? Pareciera como que no representáramos un peligro. Es por eso, hermanos, preocúpese cuando no le vengan pruebas. Aflíjase.
Porque a los hijos de Dios los importuna el enemigo. Y clamaba a gran voz. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Jesús, reconociendo su humanidad, era Jesús. Pero ¿cómo lo llama? Hijo del Dios Altísimo. Uy, uy, uy. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo lo llamaron los demonios? Hijo del Dios Altísimo. Parecían más evangélicos que muchos evangélicos. Porque es claro que nosotros en nuestra voz digamos Señor, Jesús, Dios, pero reina Cristo verdaderamente en nuestro corazón. Es realmente el Señor de nuestra vida. Veamos brevemente, ya lo vimos, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, porque en su resurrección, lo vamos a ver, fue resucitado con poder por el Espíritu Santo. Ha sido visto de los ángeles, pero dice que ha sido predicado al mundo, ¿sí o no? Predicado a los gentiles y así ya ha sido anunciado Cristo. Vamos a ver un poco acerca de las enseñanzas del reino. Ya vamos llegando a la parte central y final de la enseñanza de hoy. ¿Cuántos conocen el Sermón del Monte? Alguien que me diga, ¿quién me dice desde dónde hasta dónde abarca ese sermón? Porque algunos cuando hablan del Sermón del Monte solo citan la bienaventuranza y algunos no. El Sermón del Monte que está en Mateo abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Todos esos 3 capítulos son un solo sermón, en el que habla de diversas cosas, pero no habla de diversas cosas como quien tira al aire, hermano. Todo lo que Jesús está enseñando en esos capítulos son lo que nosotros vamos a llamar la constitución del reino. ¿Qué venía a predicar Jesús? El reino de Dios. Y el capítulo 5 principalmente nos mostrará a quiénes son los que integran el reino. Y los que integran el reino son los humildes de espíritu, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores y sobre todo aquellos que por causa de Cristo padecen persecución, los que lloran, los afligidos. Esos son los que forman parte del reino. Y a esos Jesús los hace sus representantes cuando dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que Jesús está enseñando. ¿Quiénes forman parte del reino? Las actitudes de los que forman parte del reino. Jesús nos enseña cómo orar, cómo ayunar, cómo ofrendar, y nos enseña a no dejarnos afligir por el afán y la ansiedad. ¿Sí o no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos enseña a confiar y a depender en el Dios, en el Rey del reino. Amén. Y nos enseña que en contraposición a lo que enseñaba Moisés, o la ley de Moisés, el ojo por ojo, ahora les digo, amen a sus enemigos, bendigan al que los maldice. Y comienza a enseñarnos cómo debe de ser el comportamiento de los que pertenecen al reino de Dios. Ya ustedes no andan como los antiguos, ahora andan como yo les enseño. Y cierra el capítulo 7 con una lección muy importante. Los que oyen mi palabra y la guardan, edifican su vida sobre la roca. Pero los que oyen mi palabra y la desprecian, edifican su vida sobre la arena. Y los que han edificado sobre la roca, que soy yo, para que Cristo el Señor, Cristo mismo es la roca, su vida estará firme hasta el fin. Pero los que no escuchen mi palabra, como los que edifican sobre la arena, experimentarán las pérdidas cuando se enfrenten a las dificultades de la vida. ¿Ven? Esa es la enseñanza del reino. También nosotros vemos que Jesús habló constantemente en parábolas. Ustedes las pueden encontrar en Mateo capítulo 13 y en Lucas capítulo 15. Jesucristo también le dio un discurso a sus discípulos. Ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 10. Jesús también dio un discurso escatológico. Ustedes pueden leerlo en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Y también dio un discurso en el que acusaba a los escribas y a los fariseos en el capítulo 23. Esa es la enseñanza del reino.
Ahora, nosotros queremos ver algo. Nos hacemos una pregunta. ¿En dónde radicaba la autoridad de Jesús, hermanos? ¿En dónde radicaba la autoridad de Jesús? Como es Dios, en el Hijo, pero en su humanidad, en la voluntad del Padre, que le era revelada por el Espíritu. Pero como Dios resucitó a los muertos, y su palabra tenía poder para sanar, ¿sí o no? En Juan nos encontramos una historia, solamente di la palabra, ¿verdad? No, en Lucas, cuando sana al hijo al siervo de un noble o al hijo de un noble, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y en Juan, que hay otro milagro parecido, que le dice, ve, porque tu hijo vive. Y cuando el padre de familia llegó, se encontró que el niño estaba bien, estaba sano, y le preguntó, ¿cuándo le dejó la fiebre? A las 7, y se acordó, en aquella hora Jesús le había dado la palabra. La palabra de Jesús tiene poder, tiene autoridad. Y Jesús reafirmó su poder sobre las tinieblas cada vez que echaba fuera a los demonios, como ya lo leímos, él echaba fuera a los demonios. Otro aspecto del ministerio de Jesús es la transfiguración. Leamos Mateo capítulo 17, los versículos del 1 al 13. Y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. La transfiguración, hermanos, es un acto que revela que debajo del ropaje de su humanidad está el resplandor de su gloria. Y es un vistazo a lo que sería revelado plenamente en el futuro y una prueba personal de quién era. Jesús se transfigura para mostrarle su gloria a sus discípulos. Y para darnos a nosotros seguridad de que aunque era hombre, era Dios. Amén. Y ustedes lo pueden corroborar leyendo 2 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 16 al 18. Ahí encontrarán el testimonio del apóstol. Vamos pues a los días finales y a la última cena del Señor. Quiero adelantar lo más que pueda, para que el próximo sábado, si Dios lo permite, entremos a la pasión, a la resurrección y a la glorificación del Hijo de Dios. Vamos pues a Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas capítulo 9, los versículos 51 al 56. Los días finales, porque es cuando Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén, para cumplir con aquello por lo cual había sido enviado, que era para dar su vida en rescate por nosotros. Lucas 9, 51 al 56 dice, y cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo en que debía ser nuevamente recibido arriba, es decir, el tiempo de Jesús en la tierra se estaba terminando. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como para ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuántos quisiéramos, verdad? A veces cuando la gente no nos quiere escuchar,
Señor, que descienda. Si no te lo llevaste, lo mando. Pero ¿por qué los samaritanos no le reciben? Porque algo vieron en su aspecto que les decía, este hombre va a Jerusalén. Y en el transcurso de su ida a Jerusalén anunciará 3 veces su muerte. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 13, los versículos 31 al 35. En Mateo 17, los versículos 22, 23. En Mateo capítulo 20, el versículo 17 y 19. Y quien quiera anotar en Juan capítulo 12, los versículos 27 al 35. Y aquí van a acontecer, sobre todo en la última semana de Jesús. No te la citas. Bueno, Lucas 13, 31 al 35. Mateo 17, versículos 22 y 23. Mateo 20, versículos 17 al 19. Y Juan 12, versículo 27 al 35, Jesús anuncia su muerte y lo anuncia con un propósito, para que los discípulos crean que Él lo había dicho antes de que aconteciese y que confirmaran su fe en la resurrección de los muertos. Pero uno de los sucesos fundamentales que acontecerá en la última y que iniciará la última semana de la vida de Jesús será su entrada triunfal en Jerusalén. Porque parecerá como que los judíos habrán reconocido que Él era el Mesías, como que Él era el Rey. Y eso había sido profetizado en Zacarías capítulo 9, el versículo 9. Y leamos lo que dice Mateo acerca de esto. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, recuerde, Jesús iba caminando a Jerusalén y ahora se han acercado. Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, de pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana! ¿A quién? Al Hijo de David. Pareciera que habrán reconocido al Mesías. ¡Wow! Bendito el que viene en el nombre del Señor, citando el Salmo 118, 26. ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pero que no nos engañe, hermano, porque a veces las emociones engañan. Vemos a esta gente emocionada citando las Escrituras sin ellos darse cuenta. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. 7 días más tarde estarán diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Jesús entra a Jerusalén. Y si ustedes leen en Lucas 19, versículos 28 al 40, esta misma escena, nos mostrarán que Jesús se aflige por la ciudad. Porque Él les dice: si supieras el tiempo de tu visitación y los días que te han llegado, te habrías dado cuenta. Mas ahora esto está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre Jerusalén en que será rodeada por ejército, y vendrán los días de restitución. O como dice más adelante: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y los quise? Jesús se lamenta porque aunque vea a la multitud gritarle y aclamarle, sabe que al final ellos lo terminarán matando. ¿Y qué es lo que hace cuando entra a la ciudad? Según lo que dice los capítulos 21 y 22 de Mateo, va a purificar la casa de Dios y se va a enfrentar con los líderes judíos. Ustedes lo pueden leer, capítulo 21 y 22 de Mateo. Y va a preparar
en la noche antes de ser entregado, la cena del Señor. Y esto sí quiero que lo leamos. Mateo 26, versículos 17 al 29. Dice la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús experimentó traición en su vida. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay del hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dice: tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que de ahora en adelante no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús instaura la cena del Señor. Antes de que Él sea entregado, a través de este acto, nos anuncia el propósito de su muerte. Entrega su cuerpo por nuestros pecados y su sangre la derrama para la remisión y el perdón de los pecados. Amén. Mateo 26, 17 al 29. Y en esa escena de la cena del Señor, nosotros podemos ver a Jesús lavando los pies de sus discípulos. En Juan 13, versículos 3 al 20. Amén. Jesús participa por última vez con ellos antes de morir y anuncia la traición de Judas que ya había sido profetizada por el Señor. Y después nos encontramos con el discurso final de Jesús en Juan capítulo 13, los versículos 31 al 35 y los capítulos 14, 15 y 16. Jesús se despide de sus discípulos y habla con ellos por última vez. Y en esos capítulos les promete enviarles el Espíritu Santo para que esté con ellos. Les promete que no estarán solos. Los consuela y los prepara para la hora final que estaba llegando para Él. Y hasta aquí lo vamos a dejar hoy, hermanos, para que el próximo sábado podamos abordar la pasión del Señor.